Entonces, es muy importante que ustedes conozcan a profundidad esta enfermedad, ¿no? El día de ayer ya han hecho una clase sobre las partes generales de la diabetes y ahora vamos a ver las complicaciones agudas. Bien, entonces la diabetes va a generar dos tipos de complicaciones, las agudas y las crónicas. Las agudas son aquellas que se van a presentar en un momento dado y van a necesitar un tratamiento inmediato, las cuales se pueden resolver favorablemente en la mayoría de casos. En cambio, las complicaciones crónicas son aquellas que se van a dar en el tiempo y van a ser consecuencia de la hiperglicemia crónica con un daño permanente sobre algunos órganos, ¿no? Los órganos más frecuentes que va a afectar la diabetes en el tiempo y que por lo tanto va a generar complicaciones crónicas es a nivel cerebral, a nivel de los ojos, ¿no? A nivel de las mucosas, a nivel cardiovascular, renal, a nivel circulatorio, a nivel neurológico y a nivel de los pies, ¿no? Esos son los órganos más importantes. Eso lo van a ver probablemente en otra clase. El día de hoy solamente vamos a ver lo que se refiere a las complicaciones agudas. Estas complicaciones se definen como aquellas situaciones en las cuales el paciente con diabetes va a entrar en una situación de urgencia que requiere un tratamiento de inmediato. Sabemos por definición que la diabetes mellitus se caracteriza porque tiene los niveles de glicemia aumentados. Sin embargo, pueden haber estados críticos de los niveles de glucosa, lo que conocemos como hiperglicemia o hipoglicemia. La hiperglicemia se caracteriza por un aumento de los niveles de glucosa que cuando se descompensa puede generar estas dos complicaciones, la cetoacidosis diabética y la crisis o estado hiperglicémico hiperosmolar no cetósico. En ambos casos hay un aumento de la glicemia que genera una alteración en el medio interno. Esa es la diferencia de una hiperglicemia común. Si ustedes recuerdan, los niveles ideales en un paciente con diabetes en ayunas no debe pasar de 130 miligramos por decilitro y en el estado postprandial no debe pasar de 180. Sin embargo, hay situaciones en las cuales los niveles de glicemia aumentan mucho más por encima de estos valores y puede haber una hiperglicemia sin tener un estado, una alteración del medio interno, una simple hiperglicemia, ¿no? Por ejemplo, el paciente tiene 200, 250 de glucosa, sin que sea un estado crítico. Ya cuando tiene algunas otras características que las vamos a ver ahora, es cuando entra a la definición de complicación aguda de la diabetes. Y también tenemos el otro extremo, la hipoglicemia. La hipoglicemia se refiere a los valores disminuidos de glucosa. Entonces, ahora vamos a revisar uno por uno estas complicaciones. Entonces, las crisis hiperglicémicas vamos a tener, como ya hemos mencionado, que son dos, la cetoacidosis diabética y el estado o coma, en algunos casos puede llegar al coma, hiperglicémico hiperosmolar. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de estas crisis? La cetoacidosis diabética, como su nombre lo indica, es un estado de acidosis metabólica que se caracteriza por la disminución de los niveles de pH, ¿no? Recuerden que el pH normal es 7.4 más menos 0.4, ¿no? El pH sanguíneo. Cuando este pH disminuye a menos de 7.3, entonces estamos hablando de un estado de acidosis. ¿Y por qué es metabólica? Porque también disminuyen los niveles de bicarbonato. Los valores de bicarbonato en promedio son
20 más menos 4, pero cuando está menos de 15 ya se indica que hay una disminución de este y acompañado a la acidosis, pues se conoce como acidosis metabólica. Además, los niveles de glicemia suelen estar por encima de 250 miligramos por decilitro, ¿no? Puede ser 250 a más. Y finalmente, hay la presencia de cuerpos cetónicos, tanto en orina como en plasma. Los cuerpos cetónicos se producen debido a la deficiencia de insulina, lo vamos a ver luego, que son el acetoacetato, el beta-hidroxibutirato y la acetona. Entonces, estos son los criterios diagnósticos para una cetoacidosis diabética. En el caso del estado hiperosmolar hiperglicémico, es una situación un poco más crítica que la anterior, puesto que existe una hiperglicemia grave. Los niveles de glucosa están mucho más aumentados, lo cual va a generar un estado de hiperosmolaridad y por lo tanto deshidratación, ¿no? En este caso no hay la cetoacidosis que se ve en el caso anterior. Entonces, el diagnóstico del estado hiperosmolar es cuando la glucosa supera los 600 miligramos por decilitro y la osmolaridad plasmática supera los 330 miliosmoles por kilo, ¿no? Para recordar, los valores normales de osmolaridad plasmática fluctúan entre 285 a 295 miliosmoles por kilo o por litro. Estas dos patologías son las endocrinopatías más frecuentes que observamos y que requieren el ingreso a una unidad de cuidados intensivos. Entonces, como ustedes pueden ver, son situaciones realmente críticas, ¿no? En cuanto a la incidencia, vamos a ver que la cetoacidosis diabética se presenta de 4 a 8 casos por cada 1000 pacientes con diabetes en un año. El estado hiperosmolar es menos frecuente, uno o menos de un paciente por cada 1000 personas diabéticas al año. No son muy frecuentes, pero cuando se presentan sí requieren, sí son situaciones críticas. En cuanto a su mortalidad, vamos a ver que menos del 2% de la cetoacidosis, ¿no?, va a producir mortalidad y es más frecuente en ancianos y en pacientes que tienen otras comorbilidades aparte de la diabetes. Pacientes con enfermedades cardiovasculares, con cáncer o hipertensiones no controladas, entonces ahí aumenta la mortalidad. En el caso del estado hiperosmolar, que es una situación más crítica, la mortalidad es mayor, más o menos de 11 a 12%. Y obviamente igual, ¿no? Es mayor, más frecuente en pacientes adultos mayores por encima de 65 años o cuando tienen comorbilidades, tienen hipotensión y coma. Estas crisis, ambas, se van a presentar por la combinación de dos factores. Uno, porque el paciente tiene una deficiencia de insulina. Esta deficiencia de insulina puede ser absoluta en el caso de la cetoacidosis o relativa en el caso del estado hiperosmolar. Pero en ambos casos hay deficiencia de insulina. Para recordar, la función de la insulina es favorecer el ingreso de la glucosa dentro de las células. Si un paciente no tiene insulina, entonces la glucosa se va a acumular en el espacio intravascular y va a generar esta hiperglicemia. Entonces, al no haber insulina, se va a seguir aumentando la glucosa y va a generar una crisis hiperglicémica. Y el otro factor que interviene en la producción de las crisis hiperglicémicas es el aumento de las hormonas contrarreguladoras. Estas hormonas son aquellas que aumentan la glicemia en sangre. Principalmente estas hormonas estimulan al hígado para producir la gluconeogénesis y así aumentar la glucosa en situaciones de ayuno, ¿no? En condiciones normales y fisiológicas, estas hormonas solamente funcionan en situaciones de ayuno, pero en algunos casos, como en este, van a aumentar y por lo tanto van a generar mayor hiperglicemia. ¿Cuáles son las hormonas contrarreguladoras? Principalmente el glucagón, las catecolaminas, el cortisol y la hormona de crecimiento.
estas hormonas normalmente en situaciones de estrés van a aumentar y esto va a traer consigo el aumento de la glicemia. En la cetoacidosis diabética netamente se presenta con mayor frecuencia en pacientes diabéticos tipo 1. Sabemos que la diabetes tipo 1 es una enfermedad en la cual no existe síntesis de insulina. El paciente no tiene la capacidad de sintetizar la insulina y por lo tanto, pues en una descompensación, lo primero que se va a presentar es una cetoacidosis por falta de esta insulina. Pero también se presenta en los pacientes diabéticos tipo 2 que tienen una situación de estrés catabólico, ya sea una enfermedad aguda, un trauma, una cirugía o una infección, ¿no? Situaciones que requiere el organismo mayor glucosa. En cambio, el estado hiperosmolar es más frecuente en la diabetes tipo 2, puesto que la deficiencia de insulina no es absoluta, es relativa debido a la resistencia a la insulina. En ambos, tanto en la cetoacidosis como el estado hiperosmolar, tienen que haber factores desencadenantes. ¿Qué es lo que van a generar la presencia de estas crisis? En general, el factor más común es la infección. Como experiencia, ¿no? Tenemos, hace poco hemos pasado por la pandemia del COVID, esta infección en muchos pacientes ha generado estas crisis, tanto cetoacidosis o estado hiperosmolar, y pues ha sido una de las principales causantes de mortalidad en pacientes con COVID. Entonces, este es el factor desencadenante, ¿no? Pero en general, ¿no? Si excluimos esta causa, podemos hablar que las infecciones tipo neumonía, infecciones urinarias, la sepsis van a ser los principales factores desencadenantes de estas crisis. También tenemos otros factores, por ejemplo, cuando el paciente no tiene un tratamiento adecuado o suspende su tratamiento u otras situaciones de enfermedades, por ejemplo, en la pancreatitis aguda, en los infartos de miocardio, los accidentes cerebrovasculares y el uso de algunos fármacos. Entonces son varios factores que van a desencadenar la presencia de estas crisis agudas. Sin embargo, existe una cuarta parte de pacientes que no se encuentra un factor precipitante, ¿no? Simplemente la crisis aparece y hay que tratarla. Uno de los factores es que es un paciente con diabetes no diagnosticado, ¿no? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial existen 500 millones de pacientes con diabetes actualmente, de los cuales solamente la mitad saben que tienen el diagnóstico, ¿no? Entonces, esa otra mitad puede generar un cuadro de crisis aguda en cualquier momento, porque no saben que tienen la enfermedad y hacen su vida completamente normal. Otro factor es la deficiencia de tratamiento adecuado con insulina. Sabemos que los pacientes diabéticos tipo 1 y algunos pacientes de los diabéticos tipo 2 van a necesitar insulina para poder controlar su enfermedad. Cuando no se administra esta insulina adecuadamente o la dosis es menor, también es otro factor predisponente. Cuando la diabetes está descompensada, como les había dicho, ¿no? Se empieza a subir la glucosa, infecciones, el consumo de algunos fármacos. Dentro de los fármacos que pueden generar crisis hiperglicémicas son los glucocorticoides. Estos fármacos se utilizan a altas dosis en la mayoría de enfermedades reumatológicas, autoinmunes, en algunas neoplasias. Entonces, si no se tiene un control adecuado de la glicemia, puede generar una crisis hiperglicémica. También cuando hay un estrés muy alto, por ejemplo, en una cirugía, en un trauma, ¿no? El consumo excesivo de alcohol, el embarazo y las enfermedades cardiovasculares como los infartos y los accidentes cerebrovasculares. También existe una combinación de ambas crisis, es decir, no son excluyentes una de la otra. Más o menos del 100% de las crisis hiperglicémicas, solamente el 22% aproximadamente es una cetoacidosis diabética pura. Solamente tiene el pH bajo, el bicarbonato bajo, pero no llega al estado hiperosmolar, ¿no?
Esto se debe a una deficiencia absoluta de insulina de comienzo rápido. Luego tenemos que el 45% hace en estado hiperosmolar puro, es cuando el comienzo de la hiperglicemia es lenta y se debe a un déficit parcial de insulina. Y hay una combinación, o sea, un estado mixto de ambos en el 32% de los casos. Tienen criterios tanto de cetoacidosis como de estado hiperosmolar. ¿Cuál es la fisiopatología? Ya habíamos comentado que el mecanismo básico importante que genera las crisis hiperglicémicas viene a ser la reducción de la insulina y el aumento de las hormonas contrarreguladoras, ¿no? En el caso de la cetoacidosis, como hay una deficiencia absoluta, una deficiencia total y completa de insulina, eso va a favorecer a la lipólisis. Es decir, ¿qué es la lipólisis? La liberación de los ácidos grasos desde el tejido graso hacia el torrente sanguíneo. Entonces, este tejido graso va a hacer que se aumenten los ácidos grasos a nivel circulatorio. Estos ácidos grasos normalmente se deben metabolizar en el hígado. Sin embargo, es tal la cantidad de ácidos grasos que se libera que el hígado va a generar un mecanismo de escape, ¿no? Y se va a oxidar a los cuerpos cetónicos. Normalmente los cuerpos cetónicos después son eliminados, pero como hay gran cantidad, esto va a generar la cetogénesis y por lo tanto la acidosis metabólica. Esta es la explicación por la cual en la acidosis metabólica, pues la cetoacidosis, va a haber presencia de cuerpos cetónicos. En el estado hiperosmolar, en cambio, hay insulina, poco, pero hay, entonces no es una deficiencia absoluta, es una deficiencia relativa de insulina. Esto evita que haya cetosis, porque al haber algo de insulina no hay lipólisis, pero eso hace que el cuadro clínico se prolongue mucho más y la hiperglicemia aumente a niveles mucho más elevados, lo cual obviamente va a generar hiperosmolaridad, deshidratación, ¿no? Por poliuria, porque el paciente va a empezar a miccionar en grandes cantidades, no solamente va a eliminar agua, sino también electrolitos. Entonces el paciente va a entrar en un cuadro de deshidratación severa, lo cual puede llevar a un coma. Entonces, la deficiencia absoluta de insulina, ya hemos mencionado, va a generar la lipólisis. Esta lipólisis va a aumentar la cantidad de ácidos grasos que van a llegar al hígado y este hígado va a producir cetogénesis. La cetogénesis va a ser, digamos, compensada por la reserva alcalina. La reserva alcalina está dada por el bicarbonato. Entonces, el bicarbonato se va a consumir para tratar de contrarrestar la cetogénesis. Y al disminuir el bicarbonato, pues vamos a tener una cetoacidosis, ¿no? Con el pH bajo y por lo tanto el bicarbonato bajo. Además, este exceso de ácidos grasos libres en el hígado va a favorecer la síntesis de triglicéridos, lo cual va a generar hiperlipidemia. Luego vamos a ver, ¿no? Que al aumentar las hormonas contrarreguladoras, es decir, el glucagón, las catecolaminas, el cortisol, la hormona de crecimiento, esto va a hacer que se disminuya la síntesis de proteínas y aumente la proteólisis, de tal manera que aumente la concentración de aminoácidos a nivel plasmático. Sabemos que cuando se degradan las proteínas, ¿no? Por la proteólisis van a liberar aminoácidos. Estos aminoácidos van a constituir la materia prima, es decir, el sustrato para la producción de la gluconeogénesis, junto con los ácidos grasos libres que están liberados por la lipólisis. Entonces, la gluconeogénesis es el mecanismo fisiológico por el cual el hígado sintetiza glucosa a partir de otros precursores, a partir de aminoácidos y a partir de ácidos grasos. Entonces, al aumentar la gluconeogénesis,
obviamente se va a liberar mayor glicemia y esto va a aumentar la hiperglicemia. Entonces, todo esto, ¿no? Va a generar que la hiperglicemia estimule a nivel renal, se elimine a través de la orina, a través de la glucosuria. Y como sabemos que la glucosa es un sustrato que regula la osmolaridad, entonces va a favorecer una diuresis osmótica, porque al salir glucosa a través de la orina, por las bombas, va a jalar también agua. Por lo tanto, el paciente va a tener poliuria, ¿no? Pérdida de agua y electrolitos a través de la orina en grandes cantidades y esto va a generar deshidratación. La deshidratación, ¿no? Va a generar hiperosmolaridad y deterioro de la función renal. Entonces aquí es donde se va a presentar el estado hiperosmolar y la cetoacidosis debido a la deficiencia absoluta de insulina. Entonces, este es el mecanismo, son los mecanismos por los cuales se van a presentar estos cuadros. ¿Por qué hay deficiencia, no? Cuando hay deficiencia en la diabetes tipo 2, asociado a algunos fármacos o algunas situaciones, como por ejemplo la fenitoína, las tiazidas, enfermedades del páncreas, etcétera. Entonces, esto, asociado al aumento de las hormonas contrarreguladoras, va a hacer que no se utilice la glucosa y haya mayor síntesis de glucosa, ¿no? ¿Por qué aumenta las hormonas contrarreguladoras? Son mecanismos de compensación frente a situaciones de estrés, como hemos mencionado, infecciones, estrés, cirugía, ACV, infarto de miocardio o exceso de carbohidratos. Por ejemplo, cuando a un paciente se le administra nutrición parenteral. Entonces, en todas esas situaciones se va a ver la hiperglicemia que va a generar hiperosmolaridad. La osmolaridad del plasma va a estar aumentada. Esta hiperosmolaridad va a generar, uno, que haya una hiperviscosidad sanguínea, es decir, que la sangre esté más densa y esto puede favorecer las trombosis, ¿no? Esta es una de las causas principales por qué el estado hiperosmolar genera alta mortalidad a diferencia de la cetoacidosis. El paciente entra en coma, también hay deshidratación, insuficiencia renal que empeora la acidosis y esta deshidratación va a generar pues un shock hipovolémico. Entonces, son las consecuencias del estado hiperosmolar. ¿Cuál es el cuadro clínico? En la cetoacidosis diabética, los signos y síntomas van a ser muy rápidos, van a aparecer en menos de 24 horas. El paciente va a presentar rápidamente poliuria, polidipsia, baja de peso muchas veces, náuseas, vómitos, deshidratación y astenia. Va a haber dolor abdominal, respiración de Kussmaul. Esta respiración de Kussmaul se caracteriza porque es una respiración con esfuerzo, ¿no? Es una respiración profunda y rápida. Además va a haber taquicardia e hipotensión. Alteraciones en el estado mental, el paciente puede estar somnoliento, soporoso, puede ser normotérmico o hipotérmico, ¿no? Cuando un paciente tiene infecciones y la temperatura baja es de mal pronóstico. En el estado hiperosmolar, como no hay cetoacidosis, ¿no? El cuadro clínico es más prolongado. Los signos y síntomas han iniciado días o semanas previos, ¿no? El paciente dice que hace 2, 3 semanas tiene estos síntomas. Va a haber alteración en el estado de conciencia, signos de deshidratación como pérdida del turgor, ¿no? O de la elasticidad de la piel, debilidad, deshidratación, taquicardia e hipotensión. A diferencia del estado hiperosmolar, no hay dolor abdominal. Pueden haber algunos signos neurológicos y convulsiones y fiebre debido a la infección. Entonces, para hacer la diferencia, ¿no? Entre la cetoacidosis y el estado hiperosmolar, vamos a tener, ¿no? El tiempo de enfermedad. La cetoacidosis es corto y el estado hiperosmolar varios días. En ambos
se presenta poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, debilidad y alteración del estado de conciencia. En cuanto a la cetoacidosis, van a haber síntomas abdominales, náuseas, vómitos, dolor abdominal, ¿no? En el estado hiperosmolar no hay estos síntomas. Entonces, cuando ustedes vean un paciente con dolor abdominal, entre los diagnósticos diferenciales, también hay que pensar en una cetoacidosis, ¿no? La primera hay que pensar en un abdomen agudo quirúrgico, un abdomen agudo no quirúrgico, pero de todas maneras ahí está como un diagnóstico diferencial. El paciente también tiene deshidratación, taquicardia, hipotensión, shock, alteración del estado mental. En la cetoacidosis tenemos a la respiración de Kussmaul y puede incluso presentar una gastritis hemorrágica. En cambio, en el estado hiperosmolar, que es un cuadro más crítico, puede llegar al coma y mayor deshidratación. En cuanto a los criterios diagnósticos laboratoriales, porque una vez que el paciente viene con toda la clínica, tenemos que hacer análisis para poder determinar de qué se trata, ¿no? En la cetoacidosis, como hemos mencionado, ¿no? Hay que ver cómo está el pH. En ambos cuadros tenemos que hacer siempre un dosaje de gases arteriales para poder determinar el pH y el bicarbonato. No solamente en gases arteriales se puede determinar estos dos valores. En la cetoacidosis puede ser leve, moderada o severa. En todos los casos, los niveles de glucosa están por encima de 250, a más, ¿no? Puede ser valores mayores. El pH, de acuerdo al grado, no va a ser muy intenso. En grado leve, el pH de 7.25 a 7.30. En el moderado, de 7 a 7.24. Y en el severo, menor de 7, ¿no? Es una cetoacidosis ya bastante delicada. Igualmente el bicarbonato. En el leve está de 15 a 18, en el moderado de 10 a menos de 15 y en el severo menos de 10. En ambos, en los tres, vamos a tener presencia de cuerpos cetónicos, tanto en orina como en plasma. Y la osmolaridad plasmática también va a ser variable de acuerdo a los niveles de glucosa. Obviamente, a mayor glucosa, mayor osmolaridad. Y también aquí tenemos que calcular el anion gap, ¿no? El anion gap, que se llama también la brecha aniónica, que viene a ser la diferencia entre las cargas positivas y cargas negativas a nivel de un líquido, en este caso del plasma. Lo normal es que esté menos de 10. Si está más de 10 ya es una cetoacidosis leve, y más de 12 moderada y severa. ¿Cómo calculamos el anion gap? Aquí está la fórmula, para que no se olvide. Suma el sodio, que es el catión, ¿no? Le vamos a restar los aniones, que son las cargas negativas, el cloro y el bicarbonato. Entonces, esta es la forma como se calcula el anion gap. En cuanto a la alteración del estado mental, en la cetoacidosis leve moderada, el paciente está despierto, quizá un poco somnoliento, ¿no? Pero ya en el severo, tenemos que el paciente ya entre en estupor o puede llegar a coma. El estado hiperosmolar es diferente, ¿no? El criterio diagnóstico de estado hiperosmolar es básicamente que la glucosa pase de 600, el bicarbonato y el pH están normales, no hay cuerpos cetónicos, y la osmolaridad plasmática esté por encima de 320 a 330. Ahora, ¿cómo se calcula la osmolaridad plasmática? Con esta fórmula, 2 sodios más glucosa entre 18. Como les había mencionado, normalmente debe estar entre 285 a 295, pero ya cuando supera 320, estamos hablando de un estado hiperosmolar. Y obviamente el paciente la mayoría de veces está somnoliento o ya en estupor o coma. Entonces, es un cuadro más severo. Siempre que utilicemos estas fórmulas, tanto para calcular la osmolaridad efectiva como el anion gap, primero tenemos que evaluar el sodio corregido, porque como el sodio, hay glucosa muy elevada, entonces los niveles de sodio se van a alterar. Entonces, para calcular esto utilizamos esta fórmula: el sodio que tiene el paciente
más 1,6 multiplicado por la glucosa menos 100 y esto dividido entre 100, ¿no? Entonces, es importante cuando estemos en la emergencia, porque esto lo vamos a ver en una emergencia, tener a la mano estas fórmulas, ¿no? O mejor si no las aprendemos. Bien, entonces cuando viene un paciente con un cuadro clínico de una crisis hiperglicémica, va a venir y va a llegar y va a decir, bueno, si no es el paciente, su familiar, va a decir, pues ha estado orinando mucho, está tomando mucho líquido, está somnoliento, ahora ya de repente ya está en coma, no responde, o el mismo paciente también nos puede contar, ¿no? Está deshidratado. Entonces, inmediatamente el paciente viene con ese cuadro clínico, debemos sospechar que estamos frente a una crisis hiperglicémica, sea o no el paciente con diabetes conocida o diabetes no conocida, ¿no? Entonces, inmediatamente no hay que olvidarse de estos síntomas: poliuria, polidipsia, baja de peso, somnolencia, deshidratación. Inmediatamente, así con carácter de urgencia, cuando ustedes hagan su internado, van a ver esto, hay que solicitar la glucosa inmediatamente, ¿no? Actualmente tenemos los glucómetros que miden la glucosa en 5 segundos. Si tienen a la mano un glucómetro, excelente. Y si no, hay que pedir en laboratorio. Igual, el laboratorio procesa una muestra de glucosa, dependiendo del laboratorio, puede hacerlo en media hora, 10 minutos, ¿no? Entonces, rápido. Y evaluar si hay cuerpos cetónicos en sangre y en orina. Sobre todo, en orina es más fácil. Cuando ustedes hacen un examen de orina y les ponen, ¿no?, el resultado, cuerpos cetónicos, positivos, negativos, ya nos hacen sospechar. Entonces, una vez que vemos que la glucosa está alta, entonces hay que pedir electrolitos, urea y creatinina, ¿no? Los electrolitos para ver el sodio, el potasio, el cloro, para calcular nuestras fórmulas, y la uricreatinina para calcular, ver la función renal. Obviamente los gases arteriales, donde vamos a poder encontrar, pues, cómo está el pH, cómo está el bicarbonato principalmente. Un hemograma nos ayuda mucho a ver si hay una sospecha de infección, ¿no? Aunque a veces el hemograma en una deshidratación también puede estar alterado solo por la deshidratación, pero es importante hacerlo. Y en caso que se sospeche que el paciente tiene una infección importante al punto que le lleva a una crisis hiperglicémica, se podría pedir cultivo de algunas de las secreciones, ¿no? Pero eso ya es a criterio. Entonces, cuando nosotros vemos a un paciente, número uno, hay que ingresar a una unidad de shock trauma o de cuidados intensivos o intermedios, por lo menos. ¿Por qué? Porque el paciente requiere un monitoreo continuo. No es un paciente que viene y lo dejamos en su cama ahí y que esté esperando, no. Necesita medir la glucosa cada hora al principio. Si la glucosa estaba en 800, tengo que estar midiendo cada hora, porque si no, el paciente puede empeorar. Una vez que ya se controla, puede ser cada 2 horas y después, ¿no? Si va mejorando, cada 4 a 6 horas. Igualmente, los electrolitos y los gases arteriales se deben medir por lo menos cada 4 a 6 horas, ¿no? Viendo siempre cuál es la situación del paciente. Entonces, un paciente que llega a la emergencia con este cuadro clínico y una vez que le hacemos el diagnóstico, requiere un monitoreo continuo. ¿Con qué vamos a hacer el diagnóstico diferencial? Con la acidosis láctica, la ingesta ¿no?, de repente de salicilatos o de metanol, que también hacen acidosis, la falla renal aguda o crónica, el alcoholismo y los estados de ayuno o inanición prolongados, que hacen también cuadro de cetoacidosis. Entonces, cuando ya hemos diagnosticado al paciente, ¿no?, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento? ¿Qué es lo que queremos lograr? Primero, mejorar el volumen circulatorio y la perfusión tisular. Recuerden que el paciente está muy deshidratado, entonces lo primero que tenemos que hacer es hidratar al paciente. Disminuir la glucosa, por supuesto. Al disminuir la glucosa también baja la osmolaridad plasmática, pero debe ser en forma gradual, nunca bruscamente. Corregir la alteración hidroelectrolítica, es decir, ver cómo está el sodio, cómo está el potasio. Eliminar los cuerpos cetónicos, ¿no?, en caso de cetoacidosis,
Y obviamente hay que identificar y tratar los eventos desencadenantes. Si el paciente tiene un infarto, si tiene un accidente cerebrovascular o tiene una infección, también hay que tratarla a la par para que mejore el cuadro clínico. Entonces, apenas llega el paciente, lo primero que tenemos que hacer ante la sospecha clínica o ya el diagnóstico, que no debe demorar más de media hora, es abrir una vía endovenosa. ¿Ah? La vía endovenosa tiene que ser del mayor calibre posible porque ahí va a entrar el cloruro, ¿no? El suero a chorro. Entonces, una vía pequeña no nos sirve porque se va a romper. Entonces, necesitamos una vía grande. Y si el paciente que está muy deshidratado a veces, sucede que no encontramos una vena periférica, ¿no? Todas las venas están colapsadas debido a la deshidratación severa, entonces se opta por utilizar una vía venosa central, ¿no? Recuerden, este procedimiento es para acceder a la vena yugular o subclavia, ¿no? Esto se hace pues en las unidades de cuidados intensivos o de shock trauma. Es muy importante que ustedes también aprendan a acceder a una vía central. Eso puede salvar la vida del paciente. Entonces, ¿para qué el acceso venoso? Para infundir líquido, que el paciente lo necesita porque está muy deshidratado. Ya hemos mencionado, hay que tomar los exámenes auxiliares, los gases arteriales son básicos para el diagnóstico de la cetoacidosis y podría pedirse un electrocardiograma si es que el paciente tiene alteraciones del potasio, ¿no? O está haciendo una cardiopatía isquémica, es decir, un infarto. Hay que pedirle un hemograma, glucosa, electrolitos, un examen de orina, ¿no? Para ir evaluando al paciente progresivamente. Luego, ya una vez que hemos estabilizado al paciente, ya se van buscando las causas, ¿no? Por ejemplo, podemos pedir las enzimas cardíacas. ¿Para qué nos sirven las enzimas cardíacas? Es para ver si el paciente está teniendo o ha tenido un infarto. Una radiografía de tórax, pues nos va a mostrar si tiene o no una neumonía. Los cultivos, ¿no? Urocultivo, por ejemplo, para ver si tiene una infección urinaria, que podrían ser las causas desencadenantes de este proceso. Entonces, ¿cómo se tratan las crisis hiperglicémicas? En primer lugar, la hidratación. La hidratación es básica, el paciente está deshidratado. Así ustedes estén en un policlínico, en una posta, ustedes pónganle una vía, pónganle su cloruro y van a salvar la vida del paciente. Luego de la hidratación, se debe administrar insulina y se debe ver si se administra o no el potasio de acuerdo a sus niveles que se encuentran, ¿no? También hay que hacer la terapia de soporte, antibiótico-terapia, oxígeno, ¿no? O de acuerdo a cómo va el paciente. Puede hacerse la corrección del bicarbonato y del fosfato si es que son necesarias. Ahora vamos a ver cómo se hace todo esto. Entonces, una vez que tenemos la vía instalada, ya le hemos pedido los exámenes, entonces hay que corregir la deficiencia de volumen, ¿no? Luego de corregir la deficiencia de volumen, se ve cómo está el potasio y el déficit de insulina, ¿no? Esos son los pasos. Lo primero que se debe administrar al paciente deshidratado es una solución salina al 0,9%, el cloruro de sodio. Esa es una solución, la solución fisiológica que, bueno, lo encontramos en todo sitio para que el paciente mejore su medio interno, ¿no? La circulación, pueda orinar, pueda mejorar la función renal, ¿no? Entonces, ese es el primer paso de tratamiento. Luego vamos a ver cómo está el potasio. Por cada disminución de pH de 0,01 va a aumentar el potasio en 0,5 miliequivalentes. Entonces, cuando nosotros corregimos el pH, va a disminuir también el potasio. O sea, si yo aumento el pH, hidratando al paciente, el potasio va a disminuir. Entonces hay que tener en cuenta que la hidratación va a disminuir los niveles de potasio. Por eso es importante evaluar los niveles de potasio en estos pacientes, ¿no? Entonces,
Cuando el paciente tiene menos de 5.2 de potasio, se requiere administrar potasio. Y peor si el potasio está menos de 3.3, ¿no? Es importantísimo administrar esto porque esto va a generar complicaciones en el cuadro si no lo mejoramos. Acá hay un cuadrito donde nos indica que si los niveles de potasio están menos de 3.3, hay que administrar 20 a 30 miliequivalentes de potasio por hora hasta superar la meta, ¿no? Por encima de 3.3. Si está entre 3.3 a 5, se debe administrar una ampolla de potasio en cada litro de cloruro de sodio. Y mantener el potasio en 4.5. Pero si está mayor, más de 5, entonces no hay que dar suplemento de potasio y estar controlando los electrolitos cada 2 a 4 horas. Luego se utiliza la insulina, ¿no? Es importante administrar insulina solamente si el potasio está mayor de 3.3. Si está menos de 3.3, no se debe administrar insulina. ¿Por qué? La insulina va a hacer que el potasio ingrese dentro de las células. Entonces va a aumentar la hipopotasemia. Es por eso que antes de poner insulina tenemos que ver que el potasio realmente esté más de 3.3. La recomendación al utilizar insulina es que se debe disminuir la glucosa entre 50 a 70 miligramos por hora. O sea que la disminución debe ser progresiva hasta que la glucosa se normalice, hasta que disminuya el anion gap y mejore disminuya los cuerpos cetónicos. ¿Qué insulina se recomienda utilizar? Las insulinas de acción corta o de acción rápida, ¿no? La insulina de acción rápida, la más conocida, la que más se utiliza, es la insulina cristalina. Pero también podemos utilizar la insulina ultra rápida, por ejemplo, la insulina Lispro. Y estas insulinas se deben administrar por vía endovenosa. En, en situaciones de no crisis, la insulina normalmente se administra por vía subcutánea, ¿no? En pacientes que no tienen esta crisis, pero en el caso de la crisis sí se utiliza por vía endovenosa. Para administrar la insulina por vía endovenosa se requiere este aparatito que se llama bomba de infusión, porque esta bomba de infusión va a regular el goteo exacto de cuánto de insulina debe ingresar, porque si se administra más insulina muy rápido, el paciente va a bajar rápidamente la glucosa y va a empeorar el cuadro clínico y puede llegar a una hipoglicemia. Y si no se administra mucho, el paciente no va a mejorar y el cuadro clínico va a empeorar. Entonces, por eso se requiere esta bomba de infusión. Esta está en todas las emergencias, todas las unidades de cuidados intensivos, hay estas bombas de infusión. Entonces, para eso se prepara una infusión de insulina, ¿no? La cual pues nos va a favorecer que cada mililitro de infusión tenga una unidad de insulina. Es mucho más fácil esto para poder contabilizar cuánto de insulina se le está administrando al paciente. Entonces, la infusión, como les había dicho, debe utilizarse por vía endovenosa. Se le puede poner al paciente la insulina directamente y después ya por la infusión. 0.1 unidades por kilo por hora. ¿Hasta cuándo se pone la insulina? Hasta que la glucosa baje a 300 en el estado hiperosmolar o 250 en la cetoacidosis diabética. En ese caso, la infusión de insulina debe disminuir a la mitad, ¿no? Por eso es necesario hacer el control de la glucosa cada hora, porque por ahí se nos pasa más, se nos baja más la glucosa y entramos en hipoglicemias. Entonces, más o menos aquí tenemos los valores de glucosa, cuánto de infusión se debería administrar por hora, ¿no? Entonces, todo esto se regula pues con la bomba de infusión. Y además, cuando la glucosa llega a 300 o 350,
se cambia la solución, ya no se le pone cloruro de sodio, ya se le empieza a administrar dextrosa para evitar la hipoglicemia. Otro de los factores que está alterado en la cetoacidosis diabética es el bicarbonato, ¿no? El bicarbonato está bajo. Eh, Existe mucha evidencia donde se ha demostrado que la aplicación del bicarbonato es controvertida, porque sabemos que el bicarbonato solamente no ha bajado porque está perdiendo bicarbonato, sino porque se está compensando por la cetoacidosis. Entonces, solamente está indicado el bicarbonato si el pH es menor de 7. Porque si nosotros administramos bicarbonato en pacientes que no cumplen este criterio, entonces esto va a aumentar la hipopotasemia, va a aumentar la hipoxia, o sea, va a disminuir la captación tisular de oxígeno, va a producir edema cerebral y trastornos de la función cardíaca, que puede llegar incluso a arritmias. Entonces, por eso que no se recomienda administrar bicarbonato en todos los casos. En cuanto al fósforo y magnesio, hay que evaluar, hay que hacer un dosaje de fósforo y magnesio, y si están disminuidos, pues se repone. ¿Qué sucede cuando la glucosa comienza a bajar? ¿No? Como ya les había mencionado. En el estado hiperosmolar, el paciente tenía 600, 700 de glucosa, pero si la glucosa comienza a bajar después de administrar la insulina a 300, entonces tengo que disminuir la dosis de insulina a la mitad y ya no le administro cloruro, sino dextrosa, ¿no? O cloruro con dextrosa. Y debo mantener la glucosa entre 200 a 300. En el estado cetoacidótico, cuando la glucosa ya baja de 200, hacer lo mismo, ¿no? Bajar la dosis de insulina y añadir dextrosa y mantener la glucosa entre 150 a 200. O sea, es un proceso que hay que ir disminuyendo progresivamente. A veces necesitamos entre 12 a 24 horas para recuperar al paciente. Y entre ese tiempo debemos estar vigilando cada hora al paciente, su glucosa principalmente, para lograr estos objetivos. Aquí tenemos un resumen, ¿no?, de cómo es el manejo de la cetoacidosis diabética, ¿no? Al inicio, no se olviden, hay que evaluar al paciente, iniciar líquidos endovenosos. Lo primero que deben hacer con el paciente es administrar 1 litro de cloruro de sodio a chorro durante la primera hora, ¿no? Le abren una vía y que entre todo el litro durante la primera hora. Después de eso, ahí sí van a evaluar el estado de hidratación. Si el paciente está en shock hipovolémico, hay que administrar cloruro de sodio y expansores del plasma al 9 por 1000, ¿no? Si el paciente está en hipotensión leve, o sea, no es un shock hipovolémico, hay que ver cómo está el sodio, ¿no? Si el sodio está alto o normal, no se debe administrar cloruro de sodio al 9 por 1000, sino diluido al 0,45, o sea, la mitad. Esto es lo que se llama solución al medio normal. Porque si no, le voy a poner mucho sodio, si ya está alto normal, y voy a aumentar los niveles de sodio. Entonces, por eso hay que ponerle menos cloruro de sodio. Pero si el sodio está bajo, sí hay que ponerle cloruro de sodio al 0,9%. Eso es en cuanto a la hidratación. En cuanto a la insulina, se recomienda la vía endovenosa, no la vía subcutánea ni intramuscular, porque recuerden que el paciente está deshidratado. Si yo le pongo por vía subcutánea, en un paciente deshidratado hay una vasoconstricción periférica, entonces no se va a absorber esa insulina, su efecto es mucho más prolongado, recién a las 2, 3, 4 horas, pero yo necesito un efecto rápido, es por eso que se recomienda la vía endovenosa. Se comienza con una insulina cristalina en bolo y luego la infusión, como ya les he mencionado. Y hay que controlar cómo está la glucosa. Si la glucosa no baja de 50 a 70 en la primera hora, hay que duplicar la velocidad de infusión. Si le estamos poniendo a una velocidad de infusión de 0,1 unidad por kilo por hora, les tengo que duplicar a 0,2.
hasta que la glucosa comience a bajar. En cuanto al potasio, ya hemos mencionado, si el potasio está menos de 3.3, no se debe poner la insulina y se debe administrar potasio. Hay que reponer el potasio hasta que no esté más de 3.3. Si el potasio está más de 5, no se administra potasio. Y si está entre 3.3 y 5, se administra solamente en cada cloruro que ponemos aquí en la hidratación, le ponemos un potasio. El bicarbonato, como les he mencionado, tiene que usarse menos de 7, ¿no? O cuando la cetoacidosis es muy grave. Entonces ahí se recomienda administrar bicarbonato. No se olviden que cuando el paciente la glucosa baja a menos de 250 en la cetoacidosis diabética, hay que cambiar el cloruro que le hemos estado poniendo, lo cambiamos por dextrosa y ¿no? Disminuimos la velocidad de infusión de la insulina. En el caso del estado hiperosmolar, es muy parecido. Los líquidos endovenosos son muy importantes. Recuerden que el paciente está más deshidratado que en la cetoacidosis, entonces hay que evaluar siempre, administrar mayor cantidad de volumen, siempre teniendo cuidado, no hay que excederse tampoco. La insulina igualmente por vía endovenosa, porque el paciente está tan deshidratado que por vía subcutánea o intramuscular no va a hacer efecto la insulina. Y el potasio igualmente. Son los mismos criterios que en la cetoacidosis. En este caso no hablamos del bicarbonato porque en el estado hiperosmolar no está alterado el bicarbonato. Bien, una vez que hemos dado el tratamiento, vamos a ver en qué momento el estado hiperosmolar o la cetoacidosis se van a recuperar, ¿no? Como les había mencionado, generalmente se demora entre 12 a 24 horas para recuperar al paciente. En el estado de hiperosmolaridad, en el estado hiperosmolar, obviamente la osmolaridad tiene que estar menor, ¿no? Vuelve a la normalidad. Esto asociado a la glucosa que también se normaliza y sobre todo el paciente recupera su estado de conciencia. En la cetoacidosis diabética, la glucosa está menos de 250, el bicarbonato más de 18 y el pH mayor a 7.30. Entonces, cuando ya estos valores se han normalizado, es que ya se ha resuelto el cuadro clínico. La mayoría de veces no deja ninguna secuela, no deja complicaciones, entonces el paciente después hace su vida normal en el sentido de que no tiene ninguna secuela. Sin embargo, estos pacientes que han tenido una crisis hiperglicémica necesitan cambiar la insulina que se estaba administrando por vía endovenosa ahora a subcutánea, ¿no? Porque el paciente no se va a ir de alta y se va a ir sin insulina, le va a volver a subir la glucosa, sobre todo si es un diabético tipo 1 o un diabético tipo 2 que no responde a los antidiabéticos orales. Entonces, se recomienda de todas maneras cambiar la dosis de insulina de infusión a insulina subcutánea, ¿no? Entonces, para eso, pues hay una formulita, se calcula cuánto de insulina ha utilizado en las últimas 24 horas o en las últimas 6 horas se multiplica por 4 y de eso se recomienda administrar el 80%, o sea, se le resta el 20%, ¿no? Para cambiar de insulina subcutánea, de insulina endovenosa a subcutánea. Existen varios tipos de insulina subcutánea, tenemos las insulinas de acción lenta y las insulinas de acción rápida. Dentro de las insulinas de acción lenta tenemos a la NPH, glargina o detemir, y las insulinas de acción corta tenemos a la cristalina, asparo, lispro, ¿no? Entonces tenemos que intercalar entre ambas insulinas. Bueno, ese es otro tema que ya se ha visto en lo que es tratamiento de la diabetes, ¿no? Pero más o menos esa es la idea. Bien,
¿cuáles son las complicaciones del tratamiento? Obviamente hay que tener cuidado, ¿no? Primero, la hipoglicemia. Como les he mencionado, se pone una infusión de insulina por vía endovenosa y si nos descuidamos, va a ser hipoglicemias. Y por lo tanto va a ser también hipopotasemias. Lo otro es el edema cerebral. El edema cerebral se puede producir por exceso de hidratación, ¿no? De repente se le administra mucho cloruro, entonces el paciente va a empezar a edematizarse. Y finalmente la acidosis hiperclorémica. Recuerden que el cloruro de sodio, pues no solo tiene sodio, sino también tiene cloro, entonces puede haber un exceso de cloro a nivel sanguíneo. Bien, entonces en cuanto a crisis hiperglicémicas, eso es, ahora vamos a ver lo que es la hipoglicemia, que es lo contrario, ¿no? La disminución de los niveles de glucosa en sangre. La hipoglicemia constituye la complicación aguda más temida. Los pacientes tienen más miedo a una hipoglicemia que a una hiperglicemia. Primero, porque el paciente diabético, entre comillas, está acostumbrado a que se le suba la glucosa. Bueno, si no hace una crisis, a veces le sube a 200, a 300, a 400 y el paciente está caminando como si nada, no le pasa nada. Entre comillas digo porque sabemos que sí está generando lesión. Sin embargo, el paciente no tiene mayor sintomatología, ¿no? Por ahí que le aumenta un poco la sed, orina un poco más, pero no hay problema. En cambio, cuando se le baja la glucosa, ahí sí los síntomas son bastante evidentes, ¿no? Muchos pacientes mencionan, parecía que me estaba muriendo ese momento, o sea, es como dicen, como que el cuerpo se les va, ¿no? Se les va todo. Por eso es que le tienen mucho más miedo a la hipoglicemia. La principal causa de hipoglicemia es debido al tratamiento farmacológico que utilizan los pacientes con diabetes. Dentro de los múltiples fármacos que se utilizan en la diabetes, tenemos dos grupos de fármacos que producen hipoglicemia. En primer lugar, las insulinas y en segundo lugar, las sulfonilurias, ¿no? En el tratamiento de la diabetes, ustedes ya han revisado, existen unos fármacos, por ejemplo, la glibenclamida, que producen hipoglicemia. Esa es la principal causa. La otra causa es que el paciente no coma o retrase una comida cuando utiliza estos fármacos, ¿no? Si un paciente utiliza solamente metformina y no come todo el día, no se le va a bajar la glucosa porque la metformina no produce hipoglicemia. Pero si utiliza insulina o sulfonilurias y no come a su hora o come menos, entonces va a tener hipoglicemias. O cuando hace ejercicios que normalmente no hacía y sigue utilizando la misma dosis de insulina, por decir, ¿no? El paciente se pone su insulina y de pronto se le ocurre ir a correr, lo que nunca hacía, entonces obviamente se le va a bajar la glucosa porque está gastando más glucosa en el ejercicio. Entonces, esas son las causas de hipoglicemia en los pacientes con diabetes. La Asociación de Diabetes Americana define a la hipoglicemia cuando los valores de glucosa están menos de 70. Y dentro de esto hace una clasificación clínica de otras características. Se llama hipoglicemia severa cuando el paciente requiere de terceras personas para la administración de carbohidratos o de glucagón, ¿no? Y el paciente, pues, tiene una alteración del estado neurológico. La hipoglicemia sintomática documentada quiere decir cuando el paciente tiene síntomas de hipoglicemia y efectivamente confirma que la glucosa está menos de 70. La hipoglicemia asintomática es cuando no tiene síntomas, pero la glucosa está menos de 70. También se da esto. Existen muchos pacientes con diabetes que usan insulina y que su cuerpo se está acostumbrando a tener la glucosa un poco menos, 70, 60, y ya no tiene síntomas. Entonces también esta es una hipoglicemia asintomática. Una hipoglicemia sintomática probable es cuando tiene síntomas, pero no se ha medido la glucosa. Y eso también es frecuente. El paciente viene y nos dice, tengo síntomas de hipoglicemia, ¿no? Temblor, taquicardia, diaforesis,
¿Y te has medido la glucosa? No. Bueno, ¿habrá sido hipoglicemia o qué cosa habrá sido? No sabemos. Y la pseudohipoglicemia es cuando el paciente dice que tiene síntomas, pero la glucosa está más de 70. También hay ese caso, ¿no? A pesar de que le estás mostrando que el paciente no tiene hipoglicemia, pero él dice que sus síntomas pues son por eso. Entonces, hay que tener en cuenta todas esas situaciones. Bien, ¿cuáles son los factores de riesgo? Ya los hemos mencionado. Los principal factor de riesgo de hipoglicemia es el tratamiento con sulfonilurias y con insulina. ¿Con los dos o con uno de ellos? La omisión de las comidas, la edad avanzada, el tiempo de la diabetes, a mayor tiempo de diabetes puede haber más hipoglicemias, falta de conocimiento sobre hipoglicemia, enfermedades psiquiátricas, en las insuficiencias hepáticas y renales, puede haber también hipoglicemia. Recuerden que a nivel del hígado y a nivel renal se produce la gluconeogénesis, que es un mecanismo que se activa en las etapas de ayuno. Cuando el paciente no tiene suficiente función hepático-renal, pues no se va a dar gluconeogénesis y va a ser un ayuno de pocas horas, que todos los hacemos, 2, 3 horas dejamos de comer, entonces el paciente va a ser hipoglicemia. El alcoholismo, el ejercicio, sobre todo si es intenso, también puede haber asociado a hipotiroidismo y enfermedad de Addison. Los fármacos que producen hipoglicemia, ya lo hemos mencionado, insulina y sulfonilurias, que son los secretagogos de insulina, el alcoholismo, en situaciones críticas como enfermedad renal o hepática, deficiencia de las hormonas, el cortisol en la enfermedad de Addison, la epinefrina, bueno, ¿no? Eso es en la diabetes. Tumores de células de no islotes, por ejemplo, los glucagonomas. El hiperinsulinismo endógeno. Existen pacientes que pueden producir mayor cantidad de insulina de lo normal, por ejemplo, cuando hay insulinomas. O puede haber hipoglicemias accidentales, ¿no? A veces el paciente sin ser diabético se toma una sulfoniluria y pues va a tener hipoglicemia. ¿Qué fármacos pueden producir hipoglicemia? De los conocidos, ¿no? De los conocidos de estos fármacos, son los que tienen poca frecuencia. Tenemos a la levofloxacina, por ejemplo, ¿no? Que es un antibiótico bastante utilizado. Los demás casi ya no se utilizan. ¿Cuáles son los signos y síntomas de la hipoglicemia? Los clasificamos en dos grupos. Los síntomas neurogénicos o autonómicos, cuando los niveles de glucosa están menos de 60. Cuando están menos de 70, casi el paciente no siente nada, pero si está menos de 60, empiezan estos síntomas, ¿no? Que a su vez se van a clasificar en los síntomas adrenérgicos mediados por catecolaminas, ¿no? Cuando la glucosa empieza a bajar, inmediatamente las catecolaminas aumentan como un mecanismo de compensación y obviamente van a generar palpitaciones, palidez, temblores. Y los síntomas colinérgicos mediados por acetilcolina, como la sudoración y las parestesias. Y los síntomas neuroglucopénicos son aquellos que van a presentarse cuando la hipoglicemia ya es detectada por el cerebro. Sabemos que el cerebro se alimenta de glucosa. Entonces, cuando los niveles de glucosa están menos de 50 y empiezan a haber alteraciones neurológicas como trastornos de la conducta, los pacientes comienzan con habla incoherente, se empiezan a disvariar, no saben dónde están, se desubican, ¿no? Hay cefalea, confusión. Si esto se agrava, hay convulsiones y pérdida de conocimiento, ¿no? Incluso puede llegar a la muerte. Entonces aquí vamos a tener, ¿no? Los síntomas autonómicos, adrenérgicos, temblor, ansiedad, palpitaciones, colinérgicos, sudoración, hambre, parestesias. En este caso, se presenta cuando las hipoglicemias son bruscas, ¿no? Pero por eso es que se reconoce más rápidamente. En cambio, cuando las hipoglicemias ya son repetidas, ¿no? Son hipoglicemias persistentes, entonces el paciente ya no va a tener los síntomas autonómicos, de frente va a empezar con los síntomas
neuroglucopénicos, ¿no? Alteraciones en el estado mental, cefalea, confusión, somnolencia, visión borrosa, cambios en el comportamiento, convulsiones, coma. Tenemos esta triada, la triada clásica de Whipple, ¿no? Que se refiere a la presencia de signos y síntomas compatibles con hipoglicemia, eh, esto corroborado por una baja concentración de glucemia en la sangre, menos de 70, y la desaparición de los síntomas cuando se restituye la glucosa. Entonces, a veces tenemos pacientes con signos y síntomas y no tenemos cómo medir la glucosa. Y como es una emergencia, el paciente inmediatamente comienza a comer azúcar y se normaliza, desaparecen los síntomas. Entonces, estamos confirmando clínicamente que fue una hipoglicemia. ¿Qué es lo que sucede cuando hay hipoglicemia? ¿Cómo responde nuestro organismo? Cuando baja la glucosa, inmediatamente el páncreas va a disminuir la secreción de insulina y va a aumentar la secreción de glucagón. El glucagón que va a hacer en el hígado va a aumentar la gluconeogénesis hepática y va a aumentar la producción de glucosa y por lo tanto va a normalizar la glucosa. Pero también a nivel cerebral, la hipófisis, recuerden que la hipófisis es un órgano endocrino muy importante, va a liberar las hormonas contrarreguladoras, la hormona de crecimiento y la ACTH, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Qué van a hacer? La ACTH va a activar a la corteza suprarrenal para liberar cortisol. Y el cortisol, a su vez, junto con la adrenalina, que está en la médula suprarrenal, van a activar el hígado, van a activar el riñón, también para que produzcan aumento de la glucosa. Entonces, de esa manera responde el organismo frente a la hipoglicemia. Pero, ¿qué pasa si la hipófisis no funciona? O no funcionan las suprarrenales. Entonces, todo este mecanismo se va a inhibir y no va a aumentar la glucosa en sangre. ¿Y qué pasa si el hígado no funciona? Es una insuficiencia hepática, una cirrosis o una insuficiencia renal. Tampoco se va a aumentar la producción de glucosa. Es por eso que cuando tenemos enfermedades de la hipófisis, lo que se llama hipopituitarismo, no hay esta respuesta y la hipoglicemia es más grave. ¿Qué es lo que va a generar la hipoglicemia? La hipoglicemia no solamente es que se le baja la glucosa y el paciente se siente mal, sino va a generar daño endotelial, ¿no? Va a generar disfunción endotelial, va a producir disminución de la vasodilatación, por lo tanto va a ser una arteria más resistente, puede generar cuadros de hipertensión. Luego va a producir un aumento de los factores de inflamación, como la proteína C reactiva, el factor de crecimiento endotelial, la interleuquina 1. Esto va a favorecer la activación de los neutrófilos, activación plaquetaria y por lo tanto va a producir alteraciones en la coagulación. Todo esto puede generar entonces aterosclerosis. Y también a nivel del ritmo cardíaco va a generar alteraciones, ¿no? en el ritmo y esto puede generar arritmias con mayor mortalidad cardíaca. Entonces, la hipoglicemia a la larga va a generar una serie de alteraciones que van a aumentar la mortalidad. Del 6 al 10% de muertes en diabetes tipo 1 es por hipoglicemia. Recuerden que el diabético tipo 1 utiliza insulina a altas dosis y a veces esto puede generar muchas hipoglicemias y genera mortalidad. En la diabetes tipo 2, más o menos, ¿no? El 10% utilizan sulfonilurias y las sulfonilurias, ¿no? Dentro de estos, la glibenclamida, producen mucha hipoglicemia. ¿Por qué se producen las muertes por hipoglicemia? Por repolarización cardíaca y arritmias ventriculares, ¿no? Esto desencadenado por el aumento de simpático adrenal, es decir, por el aumento de las catecolaminas, ¿no? Las catecolaminas van a aumentar en respuesta a la hipoglicemia y esto van a generar arritmias ventriculares y aumento de la mortalidad. Además, la hipoglicemia severa puede generar un TIA, un ataque isquémico transitorio, ¿no?
inicialmente se puede revertir cuando la glucosa se normaliza, ¿no? Sin embargo, si la hipoglicemia es recurrente o severa, puede generar una disfunción cognitiva a largo plazo y puede producir demencia. Entonces también es una complicación que genera la hipoglicemia, que puede ser en un momento agudo, un ataque o una situación crónica. ¿Cuál es el tratamiento de la hipoglicemia? Depende, ¿no? Si es una hipoglicemia leve, moderada, es decir, el paciente está despierto, puede recibir tratamiento por vía oral, o sea, puede deglutir, entonces se le administra 15 gramos de carbohidratos de absorción rápida. En otras palabras, ¿qué significa esto? Que se le debe administrar 4 cucharaditas de azúcar en un vaso de agua o darle un jugo de fruta azucarada, frugos, por ejemplo, ¿no? Eso equivale a 15 gramos de carbohidratos. Así de simple, se le administra. Y en 15 minutos hay que volver a controlar la glucosa. Si sigue baja, hay que volver a darle azúcar. Entonces, rápidamente se puede controlar la hipoglicemia. Una Coca-Cola, una gaseosa, un frugos, agua con azúcar, se le debe administrar, ¿no? Entonces, esa es una respuesta rápida a la hipoglicemia, ¿no? ¿Qué pasa si la hipoglicemia es severa? Es decir, el paciente ya tiene compromiso de conciencia, está desmayado, ¿no? Ya su glucosa está muy baja. Entonces, se podría administrar glucagón por vía subcutánea o intramuscular. En el Perú todavía no tenemos glucagón, entonces lo que se hace es inmediatamente llevarle a un establecimiento de salud y se le debe administrar glucosa endovenosa. Glucosa hipertónica porque es una solución de glucosa al 33%. ¿No? Entonces, por vía endovenosa inmediatamente se le coloca unas 4 o 5 ampollas y el paciente en 3, 4 minutos ya está despertando. Una vez que la hipoglicemia se ha recuperado, hay que darle carbohidratos complejos, ¿no? O sea, ya le hemos dado su agua con azúcar, ya despertó, ya reaccionó, ya está mejor, o le hemos puesto glucosa endovenosa, pero la hipoglicemia puede volver a aparecer, entonces el paciente tiene que empezar a comer, ¿no? Carbohidratos complejos y ver por qué se produjo la hipoglicemia para evitar que se vuelva a repetir. Bien, hasta ahí es la exposición de las crisis agudas. Eh, ¿Alguna pregunta? Bueno, estimados alumnos, si no hay ninguna pregunta, creo que en el chat hay, ¿no? Todo claro. Bueno, dicen que si no hay preguntas, todo está claro o no han entendido nada. Espero que sea lo primero. Muy bien, entonces eso sería todo. Conmigo será hasta otra oportunidad. Buenas tardes. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora.